buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Candal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, esta tarde de domingo 3 de mayo. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde inicio platicando, y felicitándolo porque el jueves fue día de su santo, a Jaime González Aguadé, y de una vez aprovecho también a don Jaime Azcárraga por su santo del jueves pasado. Jaime, entre otros cargos públicos, ha sido presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por tanto es un extraordinario experto en la materia que vamos a tratar hoy. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida y de nueva cuenta felicitarte. ¿Qué tal, Jaime? No, pues te agradezco mucho la llamada, la felicitación, Guillermo, y de nuevo saludarte a ti, sobre todo en estos momentos en que está pasando pues, toda la economía nacional y la población en general, ¿no? Sin duda, un parteaguas, y independientemente de lo que estamos pasando, lo que va a venir. Por eso platicar contigo, porque en principio podemos entender que hubo una confusión cuando el presidente de la República en la mañanera se expresa de este acuerdo que logran el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder otorgar créditos a empresas mexicanas. Y pues yo quiero partir de la base, o que no le informaron o no le entendió muy bien, porque lo manejó como si fuera una decisión que dependiera de él, como si esto implicara comprometer recursos públicos, y no es así. Pero ¿quién mejor que tú para explicarnos cómo es y cuál es el beneficio que esto otorga? Fíjate que sí es un punto delicado el que tocas, y ojalá haya sido por la razón que tú dices, Guillermo, y que al final del día el presidente o las personas que le informaron pues entiendan que esto es un arreglo de terceros, dos privados, pues muy grandes, ¿no? El Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano por una compañía de ellos, que es el, ¿no? Donde pues afortunadamente tomaron en sus manos un problema que hoy tiene la economía mexicana, como también lo hizo el Banco de México, que es el tema de la liquidez. ¿Qué es lo que ha parado? ¿Qué es lo que ha pasado? De un día al otro frenaste la economía. Y eso lo que pasó es que, o lo que implica es que en términos de las finanzas de las empresas, es que frenas el flujo de dinero de las personas, pero también de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro lado, en los mercados se contrajo la liquidez, y entonces hoy pues, las empresas no tienen dinero, los proveedores no se les paga y los bancos no tienen cómo financiar sus actividades. Entonces estaba atorada la economía no solamente por el paro, o está atorada la economía, no solamente por el paro que implica el COVID, sino también por esta falta de liquidez en términos pues, muy generales, porque desde el pequeño pago a un abarrotero, ¿no? Por decirlo de alguna forma, hasta la parte de atrás donde los bancos se financian en los grandes mercados y no tienen con quién intercambiar sus activos o sus pasivos. En el caso del BID, como ya señalabas, pues es una operación de factoraje muy sencilla. Las empresas grandes, en particular estas del Consejo Mexicano de Negocios, que tienen que además avalar estos créditos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que da el BID, lo que hacen es darle dinero a las grandes empresas para que estos puedan, a su vez, con las facturas que ya tienen en sus manos, y por eso se llama un factoraje, darle liquidez a los pequeños proveedores de esas grandes empresas. Me parece que es un esquema fantástico, porque todo el mundo sale ganando. La empresa grande tiene liquidez, le pasa esa liquidez, por lo tanto, a los proveedores, y además a tasas preferentes como son las del BID. Afortunadamente hubo una corrección del mismo presidente días después, en el sentido de señalar que si bien efectivamente, como ya se ha aclarado, no hay ninguna implicación para que el gobierno tenga que avalar, pues que felicitaba la decisión. Aquí lo importante es señalar también es que estábamos ya en un punto de quiebra económico antes de que empezara la pandemia. Y es muy importante resaltar que estos esfuerzos individuales o de particulares van a contribuir, pues digamos, no a resolverla, pero sí a que no sea tan grave.
Pues sí, eso tienes toda la razón. Habíamos perdido certeza en el rumbo económico, habíamos perdido credibilidad en los mercados internacionales, más recientemente inclusive hemos perdido grado de inversión por alguna de las calificadoras, porque ya venía una economía de desaceleración. Pues si ves los índices, por ejemplo, de inversión productiva en la economía o el propio empleo, ¿no? Venían estos en picada y eso significaba que ya estábamos frenando. Estas medidas son un paliativo para lo que se está viviendo y son exclusivamente coyunturales. El problema, Guillermo, es cómo vamos a salir de esto, porque, por ejemplo, el caso del Banco de México, que si quieres después lo comentamos más a detalle, sí, también puso hasta el 30 de septiembre como límite para estas medidas. Y eso pues solamente le va a dar pues, cierto respiro a las empresas y a los bancos. Pero ¿qué va a pasar después? Si no retomamos un rumbo pues, de certeza y de reconocimiento de la inversión como pilar del desarrollo hacia adelante, va a estar complicado la salida de esta recesión en la que estamos entrando. ¿Por qué no le entramos a lo del Banco de México, como comentabas? Pues mira, la verdad es que han sido, al igual que la iniciativa que tuvieron los privados BID, el Consejo Mexicano de Negocios, la iniciativa del Banco de México, pues una parte muy importante para darle pues algo de liquidez de nuevo en las empresas. También está basado, nadie está inventando el hilo negro, el factoraje, pues había un programa muy exitoso en Mafin durante los últimos 15 o 20 años, a través del cual los pequeños proveedores también pues descontaban sus facturas y les daban liquidez. Y ahora se ha hecho más grande la necesidad y por eso es que se acercaron con él. El Banco de México también ha tomado herramientas que existen en el mercado, inclusive algunas de ellas son de ampliación de los horarios de ventanillas que hoy tiene o de intercambio de algunos bonos o de algunos activos de los que hoy tiene, les ha bajado los requerimientos, por decirlo de alguna forma, para intercambiar esos activos. Y todo eso, de nuevo, es para darle liquidez a los bancos, en este caso, a fin de que puedan pues, funcionar mejor los mercados financieros. Pero también ha puesto a disposición nuevos recursos para dar crédito a las MIPYMES, que ese me parece el apoyo más importante del Banco de México. Evidentemente, la parte de liquidez va a ayudar a los mercados y va a ayudar a que los bancos estén en disposición o en posibilidad de prestar y seguir prestando, pero la otra parte de dar recursos directamente para que se preste a las pequeñas y medianas empresas que son el sostén de la economía mexicana, pues me parece fundamental. Por último, un comentario, aunque este es otro tema, este intento fallido de presentar una iniciativa para que el presidente de la República tenga manejo discrecional del presupuesto, argumentando el tema de la pandemia cuando existen mecanismos para eso. Afortunadamente, todo parece indicar que la oposición lo va a lograr detener. Pero comentar un poco para que el público entienda la gravedad que significaría que el titular del Ejecutivo pudiera manejar a su total antojo el presupuesto. Guillermo, yo creo que lo dices bien y yo creo que hay dos puntos que son muy relevantes. El primero, hay que diferenciar cuando se hace el presupuesto anual, pasa por el Congreso y pasan dos cosas que son muy importantes. Una es la ley de ingresos y es una ley porque esa está fija. Esas son cómo se van a cobrar los impuestos y quién los va a cobrar y quién los tiene que pagar. Y por eso se llama ley. Y la otra es el presupuesto. Es un presupuesto que no es una ley porque está presuponiendo, desde su nombre del presupuesto, pues que hay ciertos margen de maniobra. Entonces, como bien dices, ya hoy el Ejecutivo tiene margen de maniobra. Entonces, lo que se está pidiendo, pues es ir más allá del margen de maniobra que hoy ya está establecido en nuestro régimen democrático, donde debe de existir una separación de poderes, o donde existe. Entonces, el presupuesto lo aprueba la Cámara de Diputados y dice, por aquí nos tenemos que gastar el dinero, entendiendo que van cambiando las circunstancias a lo largo del año y entonces hay ese margen que ya está previsto en la propia ley, en el arreglo institucional. Ir más allá de eso, es decir, al Congreso, oye, pues no me importa que me apruebe su presupuesto, porque independientemente del margen que hoy ya tengo, voy a hacer con el dinero, que además es el dinero que pagan todos los mexicanos, no hay otro dinero. Voy a hacer lo que yo juzgue conveniente y además no está claro, sin dar, desafortunadamente, pues con la transparencia necesaria en estos casos y además de forma tan importante.
Sí, ese es el punto más grave, que además en la iniciativa se cancela o se limita la capacidad de supervisión de la Cámara de Diputados del manejo de ese dinero. Eso es un retroceso. Es un retroceso muy importante y lo malo es que estamos viendo eso en todas partes, ¿no? Hoy leía por ahí un editorial que hablaba de cosas similares que han pasado pues, en Rusia, en Hungría, en otros lugares, sean gobiernos de izquierda o derecha, lo que estamos viendo es la centralización del poder y estas figuras autoritarias en mayor o menor nivel que van tomando decisiones que no necesariamente son de un régimen democrático, y yo creo que al país, y más en esta coyuntura, no le conviene moverse hacia allá. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Jaime, tu tiempo, tu generosidad, tus conceptos tan claros que además nos permiten entender de viva voz de un experto qué es lo que significa cada una de estas cosas. Estamos pasando por una época muy, muy complicada, no solo por la pandemia, también es una época complicada económica y política. Es correcto, Guillermo. El agradecido soy yo. La verdad es que yo creo que es momento de oír a todas las voces y que sobre todo la administración hoy escuche qué es lo que está pasando, no solamente en el resto del mundo, sino cómo se han vivido estas cosas. A lo mejor no con esta profundidad, pero ya vivimos el 94, ya vivimos el 2008, pues hay muchas cosas similares y se implementaron muchas medidas que ayudaron al país y que ninguna necesariamente, pues como la última que platicábamos, sin duda, nunca se ha tomado esa decisión. Pero además hay cosas que sí fueron muy valiosas y hay experiencias que yo creo que vale la pena retomar y implementar. Pues de nueva cuenta, muchas felicidades por tu santo del jueves pasado. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y además cuando podamos que lo hagamos en el estudio para volver a platicar contigo. Seguro, y espero ya haberme quitado la barba de Aprovecha estos días. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, saludos. Igualmente, yo voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en la señal de Teléfono. Estamos de vuelta en Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Y en este bloque voy a tener el gusto de platicar con el licenciado Mauricio Junquera Fernández del despacho Junquera y Forcada, porque seguramente usted habrá oído, hoy hay mucha especulación, muchas noticias falsas, y necesitamos conocer de voz del experto qué es lo que está pasando, cuál es la situación real, porque hay un mercado, no sé si llamarle negro, ahora nos lo dirá Mauricio, pero sí una gran especulación de todos los insumos que tienen que ver con la pandemia, cubrebocas, batas, etcétera. Pues bueno, para entrarle en materia y antes que nada darle la bienvenida y agradecerle a Mauricio Junquera. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, Guillermo, muy bien, muchas gracias a Grupo Fórmula por este espacio. Y yo encantado de comentarles el tema. Sí, porque además quiero decirles que Mauricio es un experto precisamente en este tema y tiene muy claro qué es lo que está pasando y él nos va a explicar cuál es la situación real. La verdad es que esta es una información muy importante porque creo que hoy todos somos sujetos de ser engañados en esta barbarie de la compraventa de artículos de la pandemia. Explícanos, por favor, Mauricio. Claro que sí, Guillermo. Pues mira, como comentas, yo soy experto en el tema porque yo me especializo en derecho mercantil y derecho administrativo, que el derecho mercantil tiene que ver con el tema de las empresas y los comerciantes y el derecho administrativo tiene que ver con el tema del gobierno, todo lo que tiene que ver entre autoridades o lo que tiene que ver entre un particular y la autoridad. Entonces, pues bueno, como comentas, ha habido muchísima especulación en el tema y
hoy es una realidad que muchísima gente cree que se va a volver millonario de un día para otro por tener el contacto y creer que tiene el contacto o porque conoce a la persona que los trae. Y esto realmente es muy, muy, muy falso. Muchísima gente, como lo acabo de mencionar, tiene la especulación y dice que él trae a la persona correcta, y esto es totalmente mentira. Lo comentábamos hace unos días y hay que decirlo, no solo Mauricio es experto por sus estudios en derecho, sus especializaciones, sino porque además hemos sido testigos de algunos casos en el que alguien dice tener un comprador contra un vendedor, hay 17 intermediarios, especulan con los precios, al final nadie termina comprándole nada a nadie, como muchos están sin desarrollar su actividad normal, hoy parece que es un mercado, una merced de compra de venta de artículos relacionados con la pandemia. Pero hay aspectos legales fundamentales. Tú me platicabas incluso que hay empresas muy grandes, las que fabrican estos artículos, que solo le venden a gobierno. Correcto. Sí, debido a que hay muchísima especulación, pues se ha presentado a todo tipo de fraudes, este tipo de negociaciones de insumos médicos. Igualmente se ha tratado de utilizar para lavar dinero, para hacer ventas y reventas multimillonarias. Entonces, pues es un mercado que, como bien lo dices, es un poco turbio. Hay empresas que por seguridad lo único que hacen es solo venderle al gobierno, y también es importante mencionar esto porque el gobierno también tiene que tener muchísimo cuidado en este tema. Y de hecho, la manera correcta en la cual debe de hacer este procedimiento es por medio de un contrato de adjudicación directa. El gobierno normalmente sus contratos los tiene por licitación, que es cuando participan diferentes empresas, o en casos específicos son contratos de adjudicación directa, que es cuando encuentran a la persona correcta, que es la única persona, es decir, la única empresa que puede hacer eso. En este caso, en el tema de insumos médicos, como lo he mencionado, pues hay muchísima especulación. Entonces, el gobierno así se está manejando porque quieren llegar con la persona correcta, con el fabricante, sin intermediarios, y únicamente comprarle al fabricante para evitar a toda la bola de intermediarios, evitar el sobreprecio y que el gobierno pueda comprar a precio de mercado. Y aquí otro tema súper, súper importante es que el gobierno debe de comprar a precio de mercado, porque todos los contratos que son entre un particular, es decir, entre una empresa y por otro lado el gobierno, o sea, entre particular y gobierno, todos, absolutamente todos, son publicados. Porque como bien sabemos, el gobierno pues está para servirle a sus ciudadanos, a la población, y por eso hay temas fundamentales que son temas de transparencia, contraloría, acceso a la información, y estos aspectos deben estar muy, muy, muy bien vigilados, evitar el sobreprecio también. Entonces, es fundamental que los funcionarios de estas instituciones, como lo son las dependencias del gobierno que establecen estas adjudicaciones a favor de estas empresas por estos insumos médicos, porque son los fabricantes, se fijen también en que debe haber un precio de mercado, que no haya sobreprecios, que no haya discrepancia entre los precios, porque si no se van a meter en un problema legal e incluso los funcionarios van a dar a la cárcel. Y también la empresa, por temas de Profeco, que es la procuraduría que se encarga de proteger al consumidor, y de la Secretaría de Economía, incluso, como lo digo, la empresa sobre la cual recaiga la adjudicación se puede llegar a meter en un problema. Y no únicamente los funcionarios, porque pues, como todos sabemos, son contratos que ahorita están en el ojo del huracán, porque pues es el tema, es lo que todo el mundo quiere vender, en lo que todo el mundo está. Entonces, esto, o sea, es una señal que deben de tener bien vigilados, tanto el sector público, que es el gobierno, en este caso serían las direcciones de adjudicaciones y los departamentos jurídicos, y el sector privado. Estos son las empresas que fabrican los productos para que no haya un sobreprecio. Bueno, también otro tema súper, súper importante, como lo dije, es el tema de la no discrepancia de precios en las adjudicaciones. Es decir, si tú vas a comprar un producto, ¿no? Suponiendo esta pluma, y esta pluma va a costar $1,
es importante que en la siguiente adjudicación esta pluma no valga 2 pesos o que esta pluma no valga 50 centavos. Es decir, o que una dependencia, porque al final de cuentas todo es gobierno, la compró en 1 peso y otra la compró en 25. Correcto. Entonces, es importante que las dependencias no tengan discrepancia de precios, porque si no, los funcionarios se van a meter en un problema legal. Como lo he dicho, por temas de Contraloría, INAI, que el INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, que esta es una dependencia del gobierno, una parte del gobierno que se encarga del tema de transparencia, porque como lo mencioné anteriormente, el gobierno tiene que publicar, esto se hace en Compranet, que es un sitio del gobierno, tiene que publicar todo el tema que tenga que ver con contratos entre particulares y el gobierno, porque como lo he mencionado, el gobierno está para servirle a la población. Entonces, ahora, yo quisiera partir de una base, perdón, Mauricio. Esto es cuando estamos hablando de compras directas de las empresas fabricantes al gobierno. Y además estamos hablando de volúmenes gigantescos, pero también sabemos que hay empresas particulares que quieren hacer compras básicamente, o por lo menos eso es lo que se dice, para surtirle de este producto, específicamente hablando de los tapabocas, a sus propios empleados o a sus cercanos. Pero lo que estamos viendo es que hay hasta 3 o 4 reventas en el proceso y hay que decirles que también la autoridad está vigilando eso. Correcto. Como lo mencioné, el tema de la Profeco y la Secretaría de Economía está totalmente, con el ojo puesto en este tipo de compras. Entonces, si yo le daría un consejo a un empresario que tiene mucho dinero, que tiene en mente gastar dinero aquí para luego vender, es que tenga muchísimo cuidado, que no sea a precio de mercado. Y bueno, pues básicamente eso es fundamental. Y otro tema es, también hay empresarios que traen la mentalidad de comprar el producto porque luego tienen muy buenas relaciones con el gobierno y meterlo al gobierno. Entonces, aquí mi consejo para los empresarios es no se metan en problemas, mejor díganle a la persona de la dependencia o a la persona de jurídica o al titular de esa dependencia que se acerque con el fabricante y así no se vaya a meter en un problema el empresario. Bueno, ojalá fuera así. Sabemos que en la vida real no va a suceder. Claro, que claro. De ese precio que da el fabricante, el intermediario, que además a veces no es 1, son 10, claro, llevan a un precio, vamos a ponerlo así, lo que antes costaba 10 pesos, por poner un ejemplo, antes de la pandemia, hoy puede costar 200. Claro, es correcto. Pero pues bueno, como ya lo mencioné, lo mejor es dejar ahorita a la autoridad, es decir, al gobierno, con el fabricante, que ellos hagan la operación, que no haya intermediarios, que no haya sobreprecio, que no haya discrepancia de precios, que todo sea apegado a derecho, que todo mundo haga las cosas transparentes, legales, de manera correcta, que es como debería de ser. Y pues bueno, prácticamente eso es todo. Pues al contrario, Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y sobre todo por aclarar este tema, porque bueno, tú y yo lo sabemos, lo hemos comentado, hay mucha gente que cree que esta es la oportunidad de su vida para hacer negocio, más que la economía está parada, pero hay que recordarles que cuando toda esta vorágine pase, las autoridades y particularmente la hacendaria va a vigilar todas esas operaciones. Correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Ahorita solo agradecer a Grupo Fórmula y también a los médicos, al sistema de salud mexicano, a los hospitales. Y recuerden que después de este proceso difícil que hoy todos estamos viviendo, va a venir un proceso y una etapa de oportunidad y va a ser bueno. Pues te agradezco mucho de nueva cuenta, Mauricio, por tu tiempo, por la explicación. Espero que nos podamos ver pronto una vez que todo esto pase. Claro que sí, Guillermo. Un abrazo y saludos. Igualmente, gracias. Bueno, él es Mauricio Junquera, del despacho Junquera y Forcada, y ya le explicó a usted que hay que tener cuidado porque lo que parece una oportunidad puede no serla. Yo voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato a Emprende TV aquí en Teléfono.
Estamos de vuelta en la señal de Telefórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, aquí en Emprende TV esta tarde de domingo, y voy a tener el gusto de poder hacer enlace por esta vía. Ahora todos nos tenemos que cuidar y mantener la sana distancia con el ingeniero Luis Atías Bernardes, que es nuestro experto en desarrollo urbano y construcción, para platicar de un tema que es coyuntural en esta época. La autoconstrucción y la vivienda en estas épocas de la pandemia, que independientemente de que esa es una aspiración que todos tienen, pues bueno, en esta época puede resultar en una gran solución. Pero ¿quién mejor que Luis Atías, que es el experto que nos platique y nos explique acerca de este tema? Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias. Al contrario, un placer tenerte aquí. Gracias, pues si quieres, comenzamos. Primero que nada, hablar un poquito de qué es la autoconstrucción. La autoconstrucción es cuando las propias gentes pueden realizar ellos su vivienda. Ahora, aquí ha venido una vertiente nueva en la cual a través de unos nuevos créditos del Infonavit se está pretendiendo generar un mayor volumen de esta parte de la autoconstrucción. Como bien dices, puede ser una parte que es muy positiva porque genera que la gente pueda tener acceso a eso, pero también tiene que tener sus cuidados para poderse llevar a cabo. Como tú sabes, vivimos en una región sísmica, donde la seguridad estructural es muy preocupante. Durante lo que fueron los sismos del 85 y del 2017, a mí me tocó, sobre todo en los de 2017, ir a toda esta parte de San Mateo y de Xochimilco, allí en San Gregorio, y ver mucha de la autoconstrucción. Lamentablemente, mucha de esa autoconstrucción sufrió muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque nunca hubo ni un diseño, ni una planeación, ni una administración de la obra, ni supervisión, ni controles de calidad. Entonces, eso generó que la propia gente que había hecho con gran esfuerzo su propia vivienda, pues la perdiera, ¿no? Entonces, nosotros creemos como gremio de ingenieros y de arquitectos que siempre se debe de seguir participando. No es posible que generemos un programa grande de autoconstrucción a través de esos créditos sin que pueda seguir participando todo lo que es la industria de la construcción. Todo lo que vienen a hacer los auxiliares de la administración, como los directores responsables de obra y los corresponsables de obra, ¿no? El gremio de los ingenieros y de los arquitectos, a lo largo de la historia, siempre ha estado también en todos los momentos difíciles, como fueron los sismos, ¿no? Y no vamos a dejar de estarlo ahora, después de lo que es con esta pandemia, ¿no? Queremos seguir apoyando, pero necesitamos también poder seguir participando. ¿Por qué? Porque si un trabajador va a recibir un crédito para poder en él tener el futuro y la seguridad de tener una vivienda, queremos que sea una vivienda primero en la cual vaya a estar seguro, donde no vaya a tener él ningún riesgo. Y para que eso suceda necesitamos tener a los técnicos que tienen la experiencia y a los técnicos que tienen la preparación para poder hacerlo. No podemos pretender que ellos mismos, nada más con los maestros albañiles, puedan hacer todos estos diseños. Independientemente del tamaño de la Independientemente del tamaño de la casa. Y bueno, eso estás hablando de vivienda horizontal. Si quisieras a través de esto poder hacer vivienda vertical, bueno, sería casi como un suicidio. El problema que nos tocó ver es que muchas veces en la primera planta vivían los papás, echaban un siguiente piso donde vivía uno de los hijos, echaban un tercer piso donde vivía el segundo hijo y demás. Y entonces esto realmente complica las cosas desde un punto de vista de seguridad estructural. Complica las cosas porque al final del día la industria de la construcción es una industria donde no solo participamos ingenieros y arquitectos, donde participan los seguristas, hay laboratoristas, hay topógrafos, hay administradores de obra, hay contadores, en fin, es una gran cantidad de gente que también ahorita está sufriendo los efectos de la pandemia, porque las obras están cerradas, no tienen trabajo y no pueden trabajar. Y si una vez que se reactive todo, no hay la posibilidad de que toda esa gente vuelva también a trabajar, pues también ellos van a sufrir esa parte.
Entonces, necesitamos como industria de la construcción, como gremios de ingenieros y arquitectos, poder seguir participando, poder tener la seguridad. Y te digo, uno es por la responsabilidad que nosotros tenemos cuando hacemos los diseños, la supervisión y demás. Y también otro, la responsabilidad que tenemos con toda la gente que participa dentro de la industria de la construcción. Hay otro punto que es muy importante. Tú le otorgas un crédito así a un trabajador, ¿y qué va a pasar? En ese momento él va a tener que contratar a los albañiles y demás. Va a tener el tiempo para ir a dar de alta en el IMSS, pagar el SAR, el Infonavit. Pues seguro que no, a lo mejor no tiene, no veo que le vayan a dar permiso en su trabajo para poderlo ir a hacer. Entonces, ¿eso qué va a generar? Un doble efecto, que vamos a generar empleos informales. Se va a perder, el gobierno va a perder ingresos por el IMSS, por el Infonavit, por el 2% sobre las nóminas, y no va a tener impuestos para obtener para sus programas sociales y demás que tiene que seguir generando, para tener dinero para los propios recursos del IMSS y seguir otorgando sus créditos del Infonavit. La otra parte es que el que se vuelve el patrón responsable de los trabajadores es ese propio trabajador que recibió el crédito. Entonces, imagínate que hay un accidente en la obra. A la gente más desprotegida, nuestros albañiles, los estamos dejando desprotegidos, porque ¿cómo van a poder afrontar ellos si tienen un accidente? Y no quiero hablar de un accidente fatal o de un accidente grave, un accidente sencillo, se cortó la mano y hay que llevarlo a la clínica. No lo pueden llevar al IMSS. ¿Dónde lo van a atender o cómo lo van a atender? Entonces estamos poniendo en riesgo tanto al que va a ser el patrón como a los propios trabajadores que van a estar trabajando ahí. Bajo esta perspectiva, Luis, lo recomendable y lo ideal sería que, independientemente de generar un programa crediticio para fomentar la derrama económica y el mejoramiento de la vivienda, la autoridad tendría pues que señalar de manera puntual que este mecanismo fuera acompañado sí o sí, obligatoriamente. Correcto. Y en ese momento, entonces, tú tienes que hacer participar a todo el gremio de la industria de la construcción, los ingenieros, los arquitectos y demás. Tú imagínate no una ciudad, para ya no hacerlo tan grande. Imagínate una colonia en la cual no haya tenido planeación de llevarle todos sus sistemas de agua potable, de drenaje, de luz, que no tenga un diseño arquitectónico, que no tenga un entorno en el cual existan espacios públicos donde la gente pueda convivir. ¿Quién va a hacer todo ese diseño? ¿Cómo vas a poder lograr tú hacer todo esto? Entonces, es un problema muy grave cuando de manera empírica se pretendan hacer todas estas cosas. Y es un problema grave también el mensaje que mandamos a las generaciones futuras, porque entonces, ¿quién va a querer ser arquitecto o quién va a querer ser ingeniero? ¿No? Cuando siempre los arquitectos y los ingenieros hemos estado ahí en los momentos difíciles y estamos ahorita aquí en estos momentos difíciles apoyando en todo lo que se tenga que apoyar al gobierno, ¿no? Y estaremos y siempre lo hemos estado, pero necesitamos que las cosas se hagan. Siempre hay algo que nosotros pedimos, con planeación, con orden, para que las cosas se puedan llevar a cabo de buen término, con seguridad. Nos preocupa muchísimo la seguridad de las personas. De verdad, con la cuestión de los sismos vimos cosas muy feas, donde gente perdió la vida por cosas que se pudieron haber evitado. ¿No? Aquí definitivamente la conclusión es esa. Está muy bien que el gobierno destine recursos para este tipo de créditos. Evidentemente es una contribución a la derrama económica durante la pandemia, pero si esto no se hace con orden, con planeación, y eso hay que subrayarlo muchas veces, va a terminar siendo peor, Luis. Es correcto, va a terminar siendo contraproductivo para todos, para el que va a recibir el crédito, para los trabajadores que se van a poner, para el propio gobierno que va a dejar de recibir y bueno, y para el gremio de los ingenieros y de los arquitectos, que también vamos a tener esa falta de trabajo, no vamos a poder tener esas fuentes de empleo que hoy día sí tenemos, ¿no? Y que debemos seguir pudiendo ocupar, ¿no?
Bueno, pues esperemos hacer eco en el gobierno, particularmente en el Infonavit, porque por un lado celebramos el otorgamiento de créditos, pero ya lo platicó aquí Luis Atíez. Si no se hace ordenadamente y digamos bajo un reglamento, un procedimiento, esto puede terminar muy mal. Luis, muchísimas gracias, aprecio mucho tu tiempo, tu generosidad. Al contrario, Guillermo, encantado, muchísimas gracias. Hasta luego. Espero que podamos seguir platicando de esto conforme esto se vaya desarrollando. Claro que sí, encantado. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luis Adiós. Atíez, que es experto, como usted ya escuchó, en todos los temas de construcción. Yo voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato aquí en Prende TV, en la señal de teléfono. Continuamos en Emprende TV esta tarde de domingo aquí en la señal de Telefórmula y hacemos contacto directo hasta su casa con mi querido Agustín Domínguez, que hoy nos va a platicar en cifras reales cómo está el tema de la infraestructura médica instalada, porque pues mucho se ha especulado que en algún momento dado, cuando el número de contagios se multiplique, lamentablemente, no va el sistema de salud mexicano a tener la capacidad para atendernos a todos. Agustín, ¿cómo estás? Memo, qué gusto saludarte. Aunque sea por esta vía. Sí, claro. Memo, bueno, pues hemos estado escuchando mucho y a mí me ha preocupado las cifras como las dan, ¿no? Uh-huh. En cifras, la última que nos comentaron, incluso la comentó el señor presidente, es que tenemos 13,744 camas y vamos a hablar que son camas de terapia intensiva, o sea, las camas en donde ya es para los puntos críticos, que ese es el gran temor que se tiene de todo esto, ¿no? Que esas camas no alcancen y después, ¿ahora qué hago? En el día de ayer comentaban que tenemos el 23% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Nos dan números muy, muy alegres, que tenemos 18,000 casos confirmados, punto número 1. Sí, confirmados porque no hacemos pruebas. ¿Ah? Ahora, nos dice que tenemos 1,800 muertos. Si fueran 18,000 casos, en números cerrados eran 17,800. Pero ya ahorita ya debemos estar arriba de los 18,000. Si tenemos 1,800 muertos, seríamos el país con más muertos en el mundo. Por índice nada más. ¿Sí? Si pudiéramos estar entre los promedios del 2.5% de los muertos, de los infectados, en estos momentos tendríamos 72,000 infectados. Sí, para que fuera lógico la proporción. Para que estemos dentro de donde están todos los demás, sí. No nada más nosotros, ¿no? ¿Sí? Y ese es el punto más importante, porque con 72,000 casos, ese crecimiento se vuelve exponencial y ese 23% de las camas en 5 días va a estar ocupado el 70 o 75%. ¿Sí? Esa es la gran preocupación. La gran preocupación no son las camas que, como tú sabes, en el centro Banamex se están instalando 1,000 y tantas camas. 1,000. Esas no son problema. Esos son para los casos en donde el cuate se siente muy mal, sí ya tiene el COVID, necesita oxígeno, pero la va a sobrellevar solo con sus puntas y su oxígeno y sus medicamentos, ¿sí? Esas camas van a estar muy ocupadas y bueno, ya teníamos que eso es
ahí es donde empiezan las preocupaciones, es el centro ABC, observatorio que lo dedicaron al COVID, ya no tiene espacio, ya pide que no vayan. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Porque lo mismo le está pasando al Ángeles. Bueno, le va a terminar pasando a todos. A todos los privados que han dedicado espacio para eso. Los privados tienen un proceso que están recibiendo casos, por ejemplo, que el IMSS ya no tiene en ciertos hospitales, porque los ha dedicado al COVID, para recibirle los privados partos y operaciones de otros tipos, ¿no? Que no pueden ser postergadas, ¿sí? Porque finalmente se nos sigue enfermando gente. Y el punto más crítico que yo veo en la parte de la infraestructura hospitalaria es que normalmente tenemos casos continuamente de terapia intensiva. Los graves. Ya no tienes todas estas camas, llámese en el IMSS y en el ISSSTE y en salud, ¿sí? Esa gente se va a morir, no va a entrar a la contabilidad del COVID, porque se murió porque tuvo un problema de otro tipo, ¿no? En donde tuvo que ser entubado y estar en terapia intensiva por algún otro tipo de enfermedad que no es el COVID. Esas son las preocupaciones fuertes porque vamos a tener ya en estos momentos puntos críticos. Si no estamos recibiendo esos ventiladores importantísimos que necesitamos adaptar, porque es fácil adaptar camas a un punto porque ya está infectado, ya no tiene el problema de que se le va a meter otra infección, ¿sí? Pero adaptar esas camas con el respirador es lo más importante porque es la vida de la gente, los que van a tener vida en esos momentos. Sí, pero como lo estás planteando, entonces la perspectiva es terriblemente negativa. Y por los números, sobre todo, que estás comentando, que además me hacen todo el sentido de la lógica, pues digamos que nos habían dicho que mayo iba a ser el mes de mayor contagio, la cúspide de la curva para nosotros, con una infraestructura muy, muy reducida. Muy reducida y que por alguna razón no estamos preparando. Ayer comentó el licenciado Ebrard que habían hecho un pedido de 30 y tantos mil respiradores. Vemos, ya necesitemos que estén aquí, porque no es nada más de llégate con lo, no, hay que darle todo el proceso y de cómo usarlo. También dijeron que ya estaban todas las camas y tengo mis dudas porque haciendo el trabajo de investigación en las dependencias te puedo decir que sí está el presupuesto, pero no las han adquirido. No sé si por burocracia, por ineficiencia de los que compran, por desabasto, que también hay que considerarlo, sobre todo en el caso de los ventiladores, porque ese número de ventiladores en este momento te pones a localizarlos y no los hay en todo el mundo. Bueno, yo creo que ya ahorita sí, porque, por ejemplo, países que es lo que deberíamos haber iniciado hace 2 meses, lástima que ese día no existe, era que, por ejemplo, Volkswagen debería estar produciendo, en lugar de coches, produciendo ventiladores. Bueno, evidentemente, ventiladores de inmediato. Evidentemente, sí, te doy la razón. En algún momento dado los habrá disponibles. La pregunta es si estaremos a tiempo. Cuando ya estén disponibles, cuando ya se fabriquen, cuando la demanda de los otros países ya haya bajado, porque o ya pasaron la curva o ya los tienen, pues a lo mejor los vamos a estar recibiendo aquí en 2 meses. Pues sí, ojalá que no sea así, ojalá pudiéramos estarlos recibiendo. Yo sé, mi pronóstico es que si no los recibimos en 15 días, vamos a tener un problema de muchas gentes que no van a poder ser atendidas. Y ese es el gran riesgo. Ahora, vienen ahorita cambios que ha habido y que Italia está diciendo, porque Italia está queriendo salirse del protocolo de la OMS, porque dice, oye, yo ya detecté que se están muriendo de otra cosa, tengo que entrar con estos. Y han tenido un cambio en los protocolos medicinales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no necesitan entubarlos.
¿sí? Bueno, pero esperemos que esa experiencia que narras en Italia, que al final de cuentas sí tiene una sintomatología muy clara, nos pueda servir a nosotros para anticipar, porque aquí la realidad y lo que estás diciendo... Ojalá tomemos el protocolo. Pero es que todo el sentido de lo que has comentado y de las cifras que has dado es que lo que no hemos hecho es anticipar. Así es, así es. Ahora, ¿qué es lo que necesitaríamos ahorita? Yo creo que experimentar con la gente y decirle, a ver, ¿quieres experimentar con lo que están haciendo en otros lados que ha dado resultados? Acepto, sale, te voy a dar, ya no te entubo, te meto en una serie de lo que nos han dicho que están antiinflamatorios, antibióticos, antivirales, y con eso está dándoles función en algún lado. Bueno, yo no creo que haya mucha gente en México que diga, no, a mí dame lo que donde sí se están muriendo. ¿No? Espero. Bueno, lamentablemente la perspectiva que nos dejas es bastante negativa. Sí. Y esperemos, porque sé que compartes ese ánimo de que no sea así, pero... Sabes que soy optimista. Sí, pero ahí están los números. Sí, pero ahí están los números sí. Y son números reales. Y además esta comparación que haces del número... Que puedas discutir porque... Mira, esta comparación que haces del número de fallecidos contra el número oficial de infectados, contra la proporción mundial, simplemente no da. No. Así es, no toca. Porque seríamos el país donde más muertos hay. Espero que la próxima semana tengas mejores noticias. Esperemos que sí. No sé qué tema vayas a analizar la próxima semana, pero ojalá sea más agradable. Me da gusto verte. Otra cosa, me da gusto verte. El Tren Maya, que está muy bien. Ya, la próxima semana hablaremos de eso. Me da gusto verte muy bien, aunque sea por esta vía. Espero que esto pase rápido para que nos veamos pronto, querido. Y seguiremos con una malta, como dijimos. Ya lo dijiste tú. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Memo. Bueno, a todos. Agustín Domínguez, nuestro experto en infraestructura, como todos los domingos aquí en Emprende TV. Nosotros nos despedimos agradeciéndole como siempre su atención, su compañía aquí en Grupo Fórmula, y le esperamos la próxima semana en nuestros 3 espacios. Diálogo abierto el sábado, se me cae la cámara. Diálogo abierto el sábado, no fue por la malta. Diálogo abierto el sábado, Trayecto México el domingo en la mañana y Emprende TV a las 5 de la tarde. Que la pase usted muy bien, cuídese, no salga. Nos vemos la próxima semana.